partir de esta tarde. Somos la sal del mundo. ¿Sabe que Jesús refirió muchas parábolas respecto a lo que era el reino de los cielos? Dice que son muchas las parábolas, no me recuerdo en este rato cuántas son. Pero si el reino de los cielos es semejante, ¿cierto? A un hombre que salió a sembrar, es semejante a un grano de mostaza que es puesto, ¿cierto? Y así a una moneda y a muchas cosas pues semejantes. Pero cuando habló directamente con sus discípulos, con aquellos que eran sus seguidores, que aquellos que creían en él, le dijo en una oportunidad, vosotros sois pescadores, os haré pescador de hombres. Y también refirió esta palabra que vamos a leer hoy día, que está allí en Mateo capítulo 5, allí en el monte, ¿cierto?, del sermón de las bienaventuranzas. El Señor comienza esta predicación, habla del carácter primeramente del cristiano, del creyente, del siervo, del que es ciudadano del reino de los cielos. Y juntamente con esto dice allí en el capítulo 13, capítulo 5, verso 13, dice la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así dice mi Biblia en esta noche. Entonces, después dice, vosotros sois la luz del mundo, pero nos vamos a enfocar en esta noche un poco a estudiar, a escudriñar por qué Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal del mundo. Y la sal es un elemento que tiene muchas particularidades, muchas propiedades, por así decirlo, pero yo quiero destacar 3 propiedades en esta noche. Quiero que allí usted pueda ver y la sal tiene la particularidad, primeramente es un elemento que impide que los alimentos se pudran, que entren en estado de putrefacción. Entonces, antiguamente no habían refrigeradores, ¿cierto? No había como hoy en día, sino que había que buscar alguna manera de que la carne no se pudriera o que los alimentos no se pudrieran. Una forma muy importante que usaba el pueblo de Israel en ese entonces y en la antigüedad es a través de la sal. Y había sal en abundancia, porque saben que la podían sacar del Mar Muerto. Allí había gran cantidad de sal, así que había mucha sal para poder preservar estos alimentos. Pero también la sal tiene un segundo uso, que es un elemento sanador. Cuando usted tiene una herida, ¿cierto? Antiguamente las personas tampoco podían llegar a lo mejor a un hospital rápidamente para que le hicieran una curación quirúrgica o pudiesen atenderlo. ¿Qué ponían allí en la herida? Sal. Era doloroso, porque ¿qué hacía la sal? Evitaba que esta herida entrara también a infectarse y ponerse purulenta, entrara pus allí materia que al final terminara siendo mayor esta herida. Por lo tanto, la segunda atributo, por así decirlo, de este elemento de la sal es que tiene este poder sanador, que a través de ir secando la herida, ¿cierto? De ir sacando el agua de allí, va curando. Era bastante doloroso, pero era muy eficaz. Entonces tenemos un primer, ¿cierto?, elemento o una primera característica de la sal que evitaba la pudrición de los alimentos. Segundo, también era usado porque lograba sanar y secar aquellas heridas que estaban allí. Era doloroso, pero lograba hacerlo. También yo puse allí un tercer elemento que es un sazonador, es un condimento, ¿cierto? Nosotros dice que hoy en día a todas las comidas le ponemos sal. O sea, hay gente que no puede vivir si no tiene sal la comida, porque si no la encuentra insípida, sin sabor, no tiene gusto a nada. Entonces, la sal también era usada, ¿cierto?, con un condimento, y ahí dice, para los alimentos, un sazonador, para darle ese gustito particular a las comidas. Y Israel lo tenía en gran cantidad porque estaba allí el Mar Muerto y podían sacarlo, por eso dice zona del Mar Muerto, gran cantidad de sal. Entonces cuando Jesús le dice
a sus discípulos. Le dice, vosotros sois la sal del mundo. Así le dice, vosotros sois la sal del mundo. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando le dice a sus discípulos, vosotros sois la sal del mundo? Ustedes son ese elemento tan importante como la sal que va a evitar que el mundo termine pudriéndose, termine corrompiéndose. Nosotros, dice su palabra, somos la sal del mundo. Dice que la sal logra que estos alimentos no se corrompan. Y nosotros como sal del mundo tenemos que lograr que esta sociedad, que este mundo, que esta humanidad que se está de a poco cayendo moralmente, se está pudriendo, se está corrompiendo, podamos evitar que esto suceda. Y para eso obviamente tenemos que mostrar el reino de los cielos. Entonces es importantísimo que podamos tener claridad que lo dijo no Soledad Isla que está predicando en esta tarde, sino que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros debiésemos ser esa sal que evitara que este mundo se corrompa, que esta decadencia moral pueda detenerse. Y lo único que puede detenerla es la sal. Por eso dice, vosotros sois la sal del mundo. Vosotros. Si la sal se hiciera insípida, dice, no sirve para nada. Sirve para ser pisoteada nada más. Pisoteada. ¿Sabe que en algunos momentos, cuando usted sabe que hubo muchas guerras, ¿cierto? En esa época, y para que los territorios tomados, ¿cierto? Conquistados, no fueran fructíferos, muchas veces rociaban sal allí en esos lugares para que no germinara nada, porque la sal obviamente hacía un efecto de que no brotara nada en los campos. Entonces era echada y no servía para nada. ¿Para qué es lo que servía? Para nada, porque era botada, era esparcida, pero era esparcida ¿para qué? Para que no hubiera vida. Entonces dice el Señor que cuando la sal no cumple el propósito para el cual está hecha, sirve solamente para ser pisoteada, para ser echada inservible, porque no tiene ningún uso. No tiene este uso de preservar, no tiene este uso de sanar, no tiene este uso de condimentar. ¿Por qué? Porque es simplemente botada. Yo quiero poner énfasis en estos tres elementos que estábamos viendo, que primero que todo el de poder de poder preservar, eso es lo primero que tenemos que tener claro, de que hemos sido llamados con un propósito. Usted no ha sido llamado simplemente porque usted un día tuvo una necesidad y vino a la iglesia y dijo, sí, mi necesidad debe ser cubierta, yo tengo una necesidad. ¿Sabe que Dios le ha llamado con un propósito? Dios le ha mandado a la tierra con un propósito. Dios usted ha apartado para poder cumplir los planes que Él tiene para su vida. Entonces, cuando usted dice, sabe que yo en realidad que no tengo ganas de vivir, sabe que yo no sé para qué estoy en la tierra, no sé por qué estoy acá, déjeme decirle que usted sí tiene un propósito. Que usted ha sido llamado con un propósito eterno y que ha sido llamado para mostrar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz. Mire, usted tiene compasión por esta humanidad. Usted le da pena ver a la gente sumida en las drogas, cómo se enajenan de la realidad, cómo se pierden de la realidad porque ni siquiera saben qué día viven o qué comen. Porque, ¿qué pasa con esta droga? Les va matando, les va matando. ¿O qué pasa con aquellos que simplemente no tienen razón de ser, que viven en depresión, viven en angustia, viven atados a los resentimientos, viven atados a la falta de perdón? ¿Qué pasa con esa gente? O sea, ¿usted tiene compasión de esa gente? Yo creo que cada uno de nosotros tiene a alguien dentro de su familia, alguien cercano, no alguien lejano, alguien que está allí, usted sabe que está atado
por problemas de alcoholismo, que usted está atado porque tiene un corazón resentido, porque no perdona, porque todo en su vida es querer venganza, o es querer eliminarse, o es querer matarse y desaparecer, o no querer levantarse al día siguiente. ¿Sabe que lo único que va a hacer que esta sociedad no siga corrompiéndose es que los hijos de Dios se levanten y podamos ser la sal de la tierra? Podamos ser la sal de este mundo. A eso nos llamó el Señor. Por lo tanto, usted tiene una tarea que cumplir. Usted tiene una tarea. Mire, yo creo que por años hemos cometido un error. Mucho pueblo evangélico. Hemos sido esta iglesia simplemente religiosa, evangélica, no sé cómo llamarle para no ofender a nadie, que hemos creído que el evangelio se trata solamente de mí. O sea, vino el Señor a mi vida y me dio libertad, vino el Señor a mi vida y me dio razón de vivir, vino el Señor a mi vida y me dio un trabajo, me dio una familia, me dio un estatus, me dio una casa. Pero no es para usted solamente. Dios quiere compartir su misericordia con los demás. ¿Pero quién va a anunciar si usted no es la sal de la tierra? Usted es el que tiene que ir. Usted es el que tiene que preservar a esta sociedad de la decadencia moral. Usted es el que tiene que mostrar en su trabajo que usted no es un ladrón como todos los demás políticos que hay en Chile. Perdón, borre eso. Porque, ¿sabe que en realidad uno habla con la gente y dice, no, si político es igual a ser sinónimo de ladrón? Corrupción. Pero no solamente se da a nivel de la política, también se da a nivel laboral. Usted no puede ser como alguno de ellos, porque la sal evita que se corrompa esta sociedad, que esta sociedad sea corrupta. Yo escuchaba esta semana las noticias y escuché la muerte de este carabinero, ¿cierto? De un carabinero que fue acribillado y tenía una hoja de vida intachable. Y dice que dentro de las cartas de, ¿cómo se llama cuando te ponen tu hoja de vida? Anotación positiva dentro de tu historial de trabajo, dentro de sus anotaciones positivas, porque el hombre tenía puras anotaciones positivas y era uno de nosotros. Usted sabe que era un cristiano, ¿cierto? Era un evangélico, era un hijo de Dios. Dice que dentro de sus anotaciones positivas que tenía en su hoja, él tenía haberse encontrado una billetera con dinero y haberla devuelto intacta, tal cual la encontró. Así dijo, esta billetera yo la encontré, tenía esta cantidad de dinero y ahí está. Eso es lo que debe hacer un cristiano. No tiene que dejar corromperse, no es que se corrompa. No crea usted que porque se encontró una billetera diga, el Señor me bendijo, tiene 300,000 pesos. En una oportunidad, mi hermana aquí presente, Yesenia, se encontró una cartera con 300,000 pesos. Se la encontró, dijo, uy, le tiraron a la basura, porque en realidad venía el camión de la basura. Dijo, ¿la han botado a la basura esta cartera? Y la tomó así, y justo lo llama Oscar, que estaba trabajando, y le dice, Oscar, ¿sabes que me encontré una cartera? Y tiene plata, tiene 300,000 pesos. Aquí lo estoy contando. Y Oscar le dice, bueno, revisa, porque debe haber algún documento, alguien de quién pertenece esta cartera, porque no es nuestra. Y empieza a revisar entre medio y dice, oye, esta cartera pertenece a Soledad Islas. Y se me había perdido la cartera. ¿Verdad? Se me había perdido, se me había caído. Pero gracias al Señor, el Señor tuvo misericordia de mí y me encontró una cristiana. Era mi hermana y me la devolvió. Y me devolvió la plata y me devolvió todo. Así que gracias al Señor que se la encontró alguien que era sal de la tierra. Que no cae dentro del circo de la corrupción y decir, no, pues aquí, ¿quién va a saber dónde hago la cartera? No, ¿quién va a saber que la encontré yo? Total, las 300 lucas me sirven. El Señor me las mandó del cielo. Pero saben que nosotros somos diferentes. Por eso que el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois de la sal de la tierra. Porque si la sal no guarda los alimentos de la putrefacción, de la corrupción, no sirve para nada. No sirve para nada. Después dice el Señor que esta sal sana las heridas. Y tiene un efecto antiséptico. Allí donde se está colocando purulenta, ¿cierto? Esta herida
echándose a perder, la sal logra que sane esta herida. Y sabe que eso también habla de una característica que debíamos tener nosotros. Nosotros hemos sido llamados a sanar. A sanar. Usted no ha sido solamente llamado porque el Señor un día le llamó por su nombre y le dijo venga, sino que usted ha sido llamado a traer sanidad a otros, a llevar sanidad a otros. Y no solamente sanidad física, sino que sanidad del corazón, la sanidad del alma. Hay gente que está con la herida abierta y la herida no ha podido cicatrizar. Y allí hay que colocar sal. Y sabe que eso habla del perdón. A veces duele porque usted dice, tiene que perdonar y la gente dice, no, ¿cómo voy a perdonar? Eso duele. Pero sabe que a veces es mejor que duela para que usted pueda sanar y sacar toda ese pus, esa materia, eso que está infectado de esa herida. Usted está llamado a sanar. Usted está llamado a ser la sal de la tierra, esa sal que también sana las heridas. Y esas heridas se sanan a través del perdón, del otorgar perdón, del dar perdón, del bendecir a otros. Y saben que contarles también que esta sal no solamente tenía este efecto sanador, sino que también tenía un sentido de condimento, ¿cierto? De condimentar, de sazonar, de poder entregar esto con un sabor grato. Antiguamente las ofrendas, todas las ofrendas ofrecidas en el altar tenían que ser saladas, tenían que venir la ofrenda y esparcirse la sal sobre toda esta ofrenda que se entregaba. Lo vamos a leer ahí en Levítico capítulo 2, verso 13, para que usted no crea que yo estoy inventando, sino que usted léalo allí en la Biblia, en el Levítico. Verso 2, capítulo 2, verso 13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mire, toda ofrenda dice que tiene que ser sazonada, dice acá, y sazonarás con sal toda ofrenda. Usted es la ofrenda. Usted y yo somos la ofrenda del Señor. Y tenemos que presentarnos delante de Él con esta sazón, con este condimento adicional que habla aquí su palabra también y que lo podemos buscar. No traje mi cuaderno, se me quedó, entonces miren acá los versículos, pero tanto hay. También podemos buscar en Números capítulo 18, verso 19, Yamilé, si me ayudas. Entonces toda ofrenda había que ofrecerla con sal, había que ofrecerla con este sazón especial, toda la ofrenda. Y usted la ofrenda, usted tiene que estar sazonado. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para toda tu descendencia consigo. Mire, el Señor hace un pacto con nosotros. Y usted sabe que este es el antiguo pacto, aquí estamos leyendo lo que pasaba en el antiguo pacto, pero hoy tenemos un nuevo pacto en Jesús. Y la sal de la tierra, dijo Jesús, que éramos nosotros. Yo soy la sal de la tierra. Por lo tanto, yo me tengo que ofrecer como ofrenda delante del altar del Señor, sazonado de buenas obras, sazonado de carácter apacible, sazonado, la siguiente Yamilé, sazonada porque en realidad que necesitamos que nuestro corazón sea limpio, nuestras manos sean limpias, nuestro corazón sea puro, porque somos ofrenda delante del Señor. Entonces hay tres elementos que son importantes en esto de la sal.
primero la influencia, y ahí dice, usted necesita ser influencia. Y hay algo bien importante allí, dice, demanda que seamos influencia, que los ciudadanos del reino de los cielos seamos la sal que preserva al mundo de la corrupción, de la decadencia moral que esta sociedad, que esta humanidad ha caído. Tenemos que ser influencia. Tenemos que, hoy en día es muy conocido por los jóvenes, que hay jóvenes también, los famosos influencers, ¿cierto? ¿Usted los conoce? A través de TikTok. ¿Son de TikTok los influencers? De Instagram, no sé cómo serán, pero bueno, de las redes sociales. Y uno dice, tiene no sé cuántos seguidores, no sé, millones de seguidores tienen algunos y todos los días suben videos y mandan, y son llamados influencers. ¿Por qué razón? Porque ellos logran que sus modismos, ¿cierto? Su manera de vestirse, su manera de hablar, su forma de vida pueda llegar a otros. Y muchos adoptan su forma de ser, porque ellos van influyendo. Hoy en día usted conoce este famoso ritmo juvenil que se llama reggaetón, y usted ve que todos, en su mayoría de los que cantan reggaetón, son chicos que tienen problemas, primero de droga, otros tienen problemas hasta con la justicia. Pero muchos de los jóvenes que bailan o cantan su música visten como ellos o hablan como ellos. Porque ellos están influenciando hoy en día a la juventud. La influencian a través de las redes sociales. Y todos quieren influenciar de manera diferente. Algunos suben videos y tratan de influenciar a través de su apariencia, de cómo maquillarse, de cómo vestirse, de cómo sentarse. Pero nosotros necesitamos ser esa sal de la tierra. Y si la sal de la tierra no está influyendo en los demás, no estamos siendo nosotros ejemplo para otras personas, estamos siendo simplemente expuestos a ser echados fuera. Porque tenemos que cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Entonces usted, no solamente el Señor lo llamó para que usted llevara una vida linda y apacible. Usted trabaje su trabajo, a la casa, de la casa al trabajo, mi familia, ¿cierto? Comparto el pan y vivo tranquilo. No, usted tiene que ser deudor, como decía Pablo. Pablo, el apóstol, dice que él era deudor. Porque lo que él había recibido por gracia tenía que compartirlo por gracia. Entonces, no se haga indiferente. No adopte la postura o la moltura de este mundo. Porque sabe que el mundo está siendo cada vez más insensible. El mundo está siendo cada vez más egoísta. Yo tengo para comer, mi vecino si no tiene, problema de él, mío no es. Yo tengo para pagar, pero los demás no tienen, no es problema mío. Estamos siendo egoístas. Y nosotros necesitamos inquietar nuestro corazón, porque necesitamos ir y predicarle a otro, compartir el Evangelio del Señor, compartir las buenas nuevas de salvación, compartirle a Dios, compartirle. Yo creo que necesitamos tener un poquito de insomnio en la noche, sobre todo yo, que duermo plácidamente. Porque necesitamos inquietarnos por el otro, saber que el otro tiene necesidad, saber que necesitamos predicarle el Evangelio, que necesitamos hablar con el otro, buscarlo, llamarlo, aquel que no hemos visto. No se haga indiferente, porque saben que uno a veces cae en eso. Yo me he sorprendido a mí misma cayendo en eso. ¿Quién importa el otro? Que haga lo que quiera, si ya le hemos dicho tantas veces que tiene que volverse a Cristo, y no se vuelve, ya no es problema mío. Pero el Señor manda a que tú vayas, a que tú ores, a que tú nuevamente vayas por aquel que aún no ha sido alcanzado. Entonces, que nuestro corazón sea un corazón sensible y que podamos entender que necesitamos influir en los demás. Influir. Usted necesita sentirse responsable en el otro, sentirse responsable de aquel que no viene a la iglesia, de aquel que no busca del Señor, de aquel que está
perdido allí en sus pecados, en sus delitos, yo me tengo que sentir responsable del otro. Yo necesito sentirme responsable del otro. No sea indiferente. El ser influencia es que usted pueda marcar la vida de los que están con usted, de los que están. Yo en la mañana tuvimos la visita del pastor Roger Cunningham. Él es un norteamericano que lleva 47 años en Chile, llegó siendo muy jovencito, 25 años, y hace 2 años dice que el Señor lo llamó ya a retiro, 70 años, dijo, bueno, voy a entregar la iglesia, hermanos de mis hijos espirituales, los que vienen detrás, y es tiempo de descansar, son 45 años de servicio, suficiente como para decir ya me jubilo, y poder decir, ¿sabe qué? Me voy con mi familia a Estados Unidos, con mi esposa, a descansar. 45 años de mi vida he entregado al reino de los cielos, he predicado el evangelio, he compartido, dice que no hay ciudad en esta nación de Chile que no haya visitado, compartiendo el evangelio. Pero el Señor me dijo, tienes que seguir predicando. Tienes que seguir predicando. Y su corazón late por Chile, y late por los jóvenes de Chile. Y él es un norteamericano. Su corazón late por los suyos. Su corazón late por aquel que aún no le conoce al Señor. Usted tiene que ser influencia. Tiene que ser influencia. Sigue nomás, ya mire con la siguiente, por favor. Estamos terminando ya, así que no se duerma. Bueno, ser libre de la corrupción es abrir nuestra vida a la santidad. Eso es. Usted, para poder preservar esta sociedad de la corrupción, usted tiene que vivir una vida en santidad. Dice, cuando nos volvemos insípidos, no servimos, no tenemos diferencia con el mundo. No hay diferencia con el mundo. O sea, la gente dirá, bueno, usted nunca supe que este era cristiano en realidad. Nunca supe que era diferente, nunca había algo distinto en él. Pero usted tiene que marcar la diferencia. Usted tiene que marcar la diferencia. Y esa diferencia, amada iglesia, no se obtiene yendo a la universidad. No se obtiene haciendo grandes cursos de teología y buscando ser un predicador prominente. ¿Sabe cómo se obtiene? De rodillas ante la presencia del Señor. Se obtiene buscando el rostro de Jesús, diciéndole, Señor, forma en mí un corazón manso y humilde. Crea en mí, Señor, un corazón conforme al tuyo. Así. No es que tenga que hacer grandes cursos de teología, tiene que buscarlo de rodillas. Si usted quiere que su familia, sus hijos puedan pararse, usted tiene que estar de rodillas. Usted tiene que orar. Usted tiene que buscar al Señor de rodillas. De esa manera, usted va a poder buscar esa santidad. Porque esta santidad que el Señor quiere que nosotros podamos tener, va a preservar a esta sociedad de la corrupción. Lo que vean en nosotros. Por eso no se vuelva insípido. Ser echado fuera es ser excluido. Significa que no estamos siendo influencia en esta humanidad. No servimos para nada. Solamente para ser pisoteados. Dice, por tanto, ahí en Lucas 14, 34, 35, si lo podemos poner, por favor. Ahí está, y dice, por tanto, buena es la sal. Pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el basurero. Muladar significa basurero. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Mire, si usted no está cumpliendo, ¿cierto?, con ser la sal de la tierra, sirve para nada, para ser echada fuera, simplemente. Y el Señor dice que tenga oídos para oír, oiga. Oiga. Porque no se trata de que nosotros nos vamos a echar de la iglesia, ¿no? El que nos va a desechar algún día o nos va a desechar es el Señor. Él, no nosotros. Usted tiene que esforzarse por ser la sal de la tierra. Continuamos nomás, Yamilé. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice que seamos la sal del mundo? Demanda que sanemos. Y ahí hay un versículo que llamó mucho la atención mía en Segunda de Reyes 2:20.
cuando el profeta, ¿cierto? Eliseo sana las aguas del río. Y las sana con sal. Con sal. Y cuando habla de sanar, habla del corazón. Uno tiene que sanar el corazón. Yo les dije, tiene que perdonar, ¿cierto? Y quiero leer Marcos 9, 49 y 50. Verso 49 y verso 50. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nosotros somos la sal. Nosotros somos la sal. Usted tiene que tener el carácter de Cristo, la paz de Dios en su vida. Porque si usted tiene ese carácter de Cristo apacible, usted va a poder sanar el corazón de otros. Pero primero tiene que estar sano en su corazón. Usted tiene que sanarse. Usted tiene que sanarse. Mire, y iglesia amada, no le eche la culpa a los demás. Porque nosotros hemos recibido como herencia la herencia de Adán, ¿cierto? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Y la mujer dijo a la serpiente. Y nunca asumimos nuestra responsabilidad. Usted determina en su corazón perdonar. Usted determina, el perdón es unilateral. No es que me tienen que pedir perdón, no es que tienen que venirme y suplicarme que yo perdone, no. Yo determino sanar mi corazón y determino perdonar. Yo determino. Esté viva la otra persona, esté muerta, esté cerca, esté lejos, esté en la ciudad, esté donde esté, yo determino. Señor, yo hoy día dejo mis cargas y perdono porque yo no quiero tener nada que cargar en mi corazón. Quiero tener un corazón sano. Así que determino en mi corazón perdonar y determino pedir perdón. Si usted sabe que hay alguien que está enemistado con usted por una actitud suya, la humildad es que usted vaya y pida perdón. Si lo echaron puerta afuera, gloria a Dios. Si le aceptaron, bien también. Pero usted pide perdón. Y pida, ¿sabe qué? Yo tengo 3 hijos. Y la menor de ellas, son 2 varones y una dama. Cuando terminó su cuarto medio, se fue a una organización que se llama Juventud con una Misión. Estuvo un año allá en Jucum. Y allí hacen varios cursos y trabajan bastante lo que es la sanidad interior. Pasar el tiempo, ya estaba en la universidad. Y un día haciendo aseo, espero que no escuche esta grabación, haciendo aseo encontré un cuaderno de ella, de su clase ahí en ese tiempo. Habían pasado 3 años. Entonces justo estoy haciendo aseo, botando basura y cae el cuaderno y se abre. Y yo leo una de las páginas de ese cuaderno. Y este cuaderno dice que ella estaba muy herida conmigo porque ella siempre creyó que yo le di el favor a los hombres, a mis hijos varones, en desmedro de ella. Cosa que no es cierto. Yo no lo veo así porque en realidad ella es la más regalona mía. Pero es la percepción de ella. Ella decía en su cuaderno que ella... Y ¿sabe que yo lo leí y dolió tanto mi corazón que me puse a llorar? Señor, ¿cómo es posible que yo en mi actitud o en mis acciones haya permitido que ella creyera en su corazón que para mí era más importante estos hijos varones que ella? Cosa que no es cierta, porque en mi corazón no lo sentí. Pero las excusas y decir, pucha, la cabrita mal agradecida, ¿por qué si todo he dado yo? No tienen razón de ser. Vino convicción de pecado en mi corazón. Y yo lloré y dije, Señor, yo te pido perdón porque algo tengo que haber hecho. O sea, si no puedo ser la blanca paloma, si ella está sintiendo eso, es porque hay algo que yo he hecho. Así que esperé el momento oportuno y hablé con ella y le dije, hija, yo quiero pedirte perdón. Yo quiero pedirte perdón. Porque en algún momento yo te ofendí, en algún momento yo te hice sentir que tú no eras importante para mí. Te hice sentir a lo mejor de menos valor que tu hermano y yo te pido perdón. Yo me puse a llorar. Y le dije, hija, yo te amo con todo mi corazón.
Eres el regalo más hermoso que me ha dado el Señor. Más hermoso. Porque yo siempre creí que iba a tener puros hijos varones. Por toda una historia que después se las voy a contar, porque si no haría una vigilia. Y entonces cuando yo sé que ella es una niña, yo saltaba de alegría y decía, Señor, gracias porque me has concedido la petición de mi corazón. Entonces es un regalo para mí, es el regalo más precioso. Y ella se puso a llorar, lloramos juntas, nos perdonamos, nos abrazamos. ¿Por qué le cuento esto? Porque a veces uno no tiene idea que el otro se siente con uno. Ni siquiera se le pasa por la cabeza. Pero si el Señor le demanda pedir perdón, vaya y pídalo. Vaya y pídalo. Porque si usted quiere ser la sal de la tierra, usted tiene que tener un corazón sano, un corazón perdonador. Entonces, y el perdón y la sanidad del corazón van de la mano, van ligaditos. Porque usted, si no perdona, usted no puede poder bendecir a otros porque su corazón no está sano. Perdone, pida perdón. Ahora, si usted no quiere, porque en realidad es tan complejo el tema del perdón, haga una carta como en la antigüedad. Ya no se usa. Pero haga una carta y mándesela por correo. Y dígale, yo te pido perdón, porque en realidad te ayudo, ¿por qué no? Pero sane su corazón, no se quede así, no se quede, sane el corazón. Dice, es mejor ahora soportar el dolor que provoca cuando uno tiene que pedir perdón o tiene que perdonar, ¿cierto? Que dice, como cuando tú pones sal en tu herida, que está viva ahí, eso significa autonegación. Autonegación. Yo podía haberme excusado y haber dicho, esta niña está loca. ¿Cuándo he hecho yo eso? Yo creo que si usted le pregunta a mi esposo quién era la consentida de la casa, y le va a decir la Ruth. ¿Por qué mi hija es así? Porque su mamá la consintió. Porque su mamá no le dijo que comiera todo lo que tenía que comer. Y uno podría ser justificado, y yo no, ¿sabe qué? Me justifico si quiere. Y quiere que ahora malagradecida, ¿no? Pero sabe que Dios nos demanda sanar el corazón del otro. Sanar el corazón del otro. Y es súper importante. Entonces, cuando Dios ponga en su corazón que usted necesita pedir perdón o perdonar, hágalo. Hágalo. No se excuse ni se justifique. Le va a doler. Por eso que dice ahí, que provoca, ¿cierto? Dolor. Pero es mejor la autonegación. Es mejor la autodisciplina y decir, no, yo voy a ir y voy a pedir perdón, a que usted sea, dice ahí, soportar el tormento eterno. Porque en realidad Dios demanda obediencia de nosotros. Y vamos a terminar con la última, si la tiene Yamilé allí. Dice, somos nosotros la ofrenda que debe ser llena de sal para ser presentada ante Dios. Y vamos a buscar allí en algunos versículos. Primeramente vamos a buscar en Colosenses, capítulo 4, verso 6. Colosenses 4, verso 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando uno habla de esta ofrenda, que somos nosotros, la ofrenda salada, ¿cierto? Sazonada, condimentada, es porque nosotros tenemos que ser hallados delante de Dios sazonados. Nosotros. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Yo le puse allí, si buscamos la diapositiva, le puse allí una palabra que nuestra palabra siempre sea con gracia, nuestras manos limpias y nuestro corazón puro, porque de esa manera vamos a poder hacer ofrenda grata ante los ojos del Señor. Dice, nuestra carta de presentación debe ser un rostro lleno de gracia, manos limpias y corazón puro. Esa es nuestra ofrenda a Jesús. Nosotros somos esa ofrenda salada. Por eso dice aquí, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Hay
cuando uno habla de los atributos o de los frutos del Espíritu Santo, hay uno que a veces nosotros creemos que es fruto del Espíritu, pero no es fruto del Espíritu. Y a veces nosotros decimos, no, mire, yo no tengo pelo en la lengua. Y digo nomás las cosas. Las digo nomás porque yo no estoy para congraciarme con nadie. Pero ¿sabe que aquí el Señor dice que nuestra palabra sea siempre con gracia? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso habla de nuestras relaciones interpersonales. Habla de cómo yo respondo. ¿Cómo yo respondo? Hay veces en que uno comete errores. Yo conduzco hace muchos años y a veces en una oportunidad fui a dejar a mis hijos, eran pequeños, ahí al camping de Cobreloa, y me pasé a un ceder el paso. Y venía una micro, y la micro frena, y yo freno encima de la micro porque yo no vi el ceder el paso. El hombre saca la cabeza hacia afuera. Obviamente yo estaba ahí, tenía el vidrio abajo, y me empapeló el garabato el caballero. Y yo le dije, perdóneme, lo siento, no vi el disco pare. El ceder el paso, no vi el ceder el paso. Lo siento, perdóneme. Y él hizo, y se fue. Me dolieron los garabatos, no le diré que no, pero respondí bien. Eso es lo que quiere el Señor. A veces, no siempre hago eso. A veces me bajo de la cruz. ¿Para qué Pero en una oportunidad yo era tesorera del curso de uno de mis hijos y yo no fui a una reunión porque trabajaba también. Entonces llegamos el día de la actividad y había que cobrar una cuota que era para septiembre. Entonces llego donde una apoderada y le digo, señora Yesenia, usted no ha pagado la cuota de mi hija. Y la señora era un poco fuerte y me dijo, la pagué. Entonces yo le dije, perdón, es que yo no te tengo los registros. Entonces me dijo, no, se la pagué a la secretaria, me dijo, no, a la secretaria se la pagué. Entonces nos habíamos hecho una reunión con la directiva nosotros. Yo había preguntado si alguien había pagado, la secretaria no dijo nada. Entonces fui a la secretaria y le dije, ¿sabes qué? Esta señora pagó y tú no me has dicho nada. Y tengo que haber sido muy fuerte. Yo, sinceramente, a lo mejor hablo fuertemente porque en realidad que el sentido del humor no es una de mis características. Y la señora se puso a llorar. Y me dijo, sí, perdóname, que no me acordé. Entonces, yo me sentí tan mal y tan fuerte que dije, lo siento. Y me fui. Porque en realidad que no tenía nada más que hacer. Seguramente fui, no con esta que dice acá, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Yo creo que ahí no tenía nada de sazón ni nada de gracia. Entonces, pero uno tiene que decir, lo siento, me equivoqué, perdóname. Pero ya lo había hecho. Así que en realidad que me gané muy mala fama ese año en el colegio. Porque decían, paga las cuotas de la soledad porque si no, te vas a ir a reclamar. Así que, amada iglesia, tenemos que buscar agradar el corazón de Dios. Lo más importante es que tenemos un Dios que perdona. Usted vaya delante de la presencia del Señor y del Señor. Crea en mí un corazón manso y humilde. Créame que es mi oración de todos los días está en mi boca. Señor, crea en mi corazón, crea en mí un corazón manso y humilde para poder hacer tu voluntad. Si leemos ahí en Efesios 4:29, si lo puede poner, Yamile, Efesios 4:29. Estamos terminando ya. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces tenemos que tener esta palabra de gracia. Un rostro, ¿cierto?, lleno de gracia, de misericordia. Manos limpias.
y corazón puro. Porque somos nosotros la ofrenda delante del Señor. Ya no estamos en el Antiguo Testamento donde la ofrenda se presentaba, ¿cierto? Salada completamente como pacto perpetuo, sino que el Señor ha hecho pacto perpetuo con nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal que preserva, la sal que sana y la sal que es ofrenda delante del Señor. Así que podamos meditar esta palabra. Yo les animo a que esta semana usted medite en esta palabra. Medite. Allí en en Mateo, capítulo 5, verso 16, allí del 3 al 16 está, que usted pueda meditar y decir, Señor, yo sinceramente quiero ser la sal de la tierra. Quiero ser la sal de la tierra. No quiero que el venir a la iglesia se transforme en un club social. Que yo vaya, ¿cierto? Pague mi cuota de membresía y de vez en cuando vaya a las reuniones, sino que cada día vaya creciendo en fe, cada día vaya creciendo en gracia, cada día vaya creciendo en mostrar el carácter de Cristo, mostrar que mi corazón es santo, porque el preservar de la putrefacción habla de la santidad, Y créame que esto usted lo puede leudar, usted lo puede compartir, puede ser influencia para el que está a su lado. Si usted tiene actitudes de gracia, el que está a su lado va a tener actitudes de gracia. Si usted tiene actitudes de amor, el que está a su lado va a tener actitudes de amor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a... Si hay algo que la iglesia ha dejado de hacer en este tiempo, es ser obediente a la voz de Dios, ser obediente al llamado de Dios. Así que si usted llegó esta tarde, es porque esta palabra era para usted. Era para usted. No piense y diga, pues ya no vino mi esposa. Era para ella esta palabra. O no, o sea, que tenía que haber venido mi hija, porque ella sí que tiene problemas con él. No, es para usted. Atesórela en su corazón y dígale al Señor, Señor, yo sí quiero ser sal de la tierra. Yo quiero ser ese elemento que preserva de la corrupción, ese elemento que sana, Señor, que sana el corazón del otro, que está allí para poder acompañar en este proceso de perdón. Y también quiero ser esa ofrenda que hable de un rostro de gracia, que hable de un corazón limpio, de un corazón puro,